del tema de origen y el desarrollo del embarazo. Primeramente, una breve introducción de lo que es los conceptos de lo que vamos a hablar en este tema. Primero hablaremos de la embriogénesis, que son los primeros estadios del proceso reproductivo, lo que va a incluir la gametogénesis, la fecundación y también la implantación embrionaria. Luego, la placentación, que es el proceso a través del cual las células trofoblásticas darán origen a la placenta. El crecimiento y el desarrollo del feto va a involucrar el periodo fetal, que va a empezar desde la 8ª semana después de la fertilización hasta la 10ª semana. O en la 10ª semana. A partir del último periodo menstrual. El periodo fetal va desde las 8 semanas hasta que nace el feto. O desde las 10 semanas hasta que nace el feto. 8 semanas decimos cuando es a partir de la fecundación. Y 10 semanas cuando decimos que es a partir del último día, del primer día del último periodo. ¿Por qué? Porque pasan 2 semanas, ¿no es cierto? Es por eso la diferencia. El líquido amniótico es un líquido que tiene función de asegurar la hidratación del feto, facilitar su movimiento, la protección de impactos externos, impide la compresión del cordón y disminuye la repercusión de los movimientos fetales sobre el útero. Bueno, vamos a empezar con el concepto de embriogénesis, que es todo el proceso que se inicia tras la fecundación del gameta masculino y femenino, que va a dar lugar al embrión, pero para llegar a este momento de fecundación e implantación es necesario que se pase por algunos procesos. La gametogénesis, que es el proceso que hace la formación de los gametas masculino y femenino. En los hombres este proceso se va a llamar espermatogénesis, que se va a originar el espermatozoide que ha originado en la gónada masculina el testículo. En la mujer este proceso se va a llamar ovogénesis, que va a originar el óvulo o el ovocito, que es originado en la gónada femenina ovario. La gametogénesis tiene 3 etapas A ver, tiene que tener bien claro. La gametogénesis. ¿Quiénes la conforman la gametogénesis? La espermatogénesis para la formación de los espermatozoides y la ovogénesis para la formación del óvulo. ¿Ya? Para que vayan. Algunas fases que ocurren en la gametogénesis, que es la fase de proliferación en ambos, que es cuando las células germinativas empiezan a sufrir procesos de divisiones mitóticas, y la fase de crecimiento donde el espermatocito y el ovocito se aumentan de tamaño, y por fin la fase de maduración, donde se maduran los óvulos del espermatocito. El ovocito primario pasa a ser secundario, el espermatocito primario pasa a ser secundario, pero en espermatogénesis hay una otra fase, que es la fase de diferenciación, que es una fase muy importante donde va a formar las estructuras del espermatozoide, como el flagelo, acrosoma y todo esto. Espermatogénesis. Ovogénesis. Hay una multiplicación mitótica, hay una miomesis y hay un crecimiento tanto del espermatozoide como del óvulo, dependiendo si es la ovogénesis o si es la espermatogénesis. Son esas fases que pasan en cada uno de ellos. ¿Ya? Vamos. En la primera semana va a ocurrir, ya listo que tenemos un ovocito y un espermatozoide, la mujer va a liberar este óvulo que va a ingresar hasta la trompa de falopio, y en la ampolla de la trompa de falopio se va a ocurrir la fecundación. El espermatozoide fecunda el núcleo del óvulo, y automáticamente el óvulo va a modificar su estructura para que no ingrese más espermatozoide. Y entonces, en cuestión de horas, va a ocurrir la formación del cigoto. En el segundo día se va a formar los blastómeros, se ha dividido en 2, y después en 4, y en el tercer día ya se tiene 8 blastómeros. Y en el cuarto día se forma la mórula. La mórula es la unión de más o menos 12 a 32 blastómeros, y ella está formada por una zona pelúcida, que es una matriz extracelular que está rodeada por huevocitos, y tiene también una masa celular externa que va a originar el trofoblasto, que después va a dar origen a la placenta,
y una masa celular interna que va a originar el embrioblasto, que después va a dar origen al embrión. Y en quinto día, el blastómero se va a convertir en blastocisto. Y el útero empieza a bombardear esta zona pelúcida con líquidos y secreciones, y este líquido se ingresa y hace con que los blastocistos se queden solamente en un sitio. Y en quinto día tienen que se eliminar la zona pelúcida. Llega el sexto, séptimo día, va a ocurrir la implantación. Los blastocistos se van a implantar en el endometrio. Pero si el blastocisto llega hasta el sexto, séptimo día con la zona pelúcida, no se puede implantar y ahí se va a ocurrir un aborto. Tiene que se eliminar el quinto día y más o menos así que ocurre en la primera semana. Y después de eso se va a empezar todo el desarrollo fetal. Ya, a ver, su compañera está hablando de la fecundación. Para que exista fecundación, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un óvulo y tiene que haber un espermatozoide. Ustedes saben que la mujer ovula cada 28 días, ¿no es cierto? Sí. Este es un óvulo. Sí. ¿Ok? El óvulo está compuesto por partes. El óvulo tiene la forma de una corona, de esta corona que colocamos en el cementerio. Por eso se denomina esta zona corona radiada o ubulus o folio. ¿Ya? Esta zona que está por dentro se llama Zona pelúcida. Zona pelúcida. Tenemos el citoplasma y los nucleones. Esa es la formación anatómica del óvulo. Esta señora o esta mujer, ustedes se recuerdan que vimos la parte de anatomía. Sí. Que el ovario tiene una función generativa, ¿ya? Que genera la maduración de los folículos primordiales, ¿no es cierto? En cada ovario existen cientos de folículos primordiales y cada mes va a madurar un folículo primordial. Ese folículo primordial se va a convertir en un folículo folículo inmaduro, luego un folículo maduro, preantral, antral y folículo de degrado. Ese folículo de degrado va a romperse y va a ser expulsado, ¿no?, por el ovario. Inmediatamente que es expulsado el óvulo del ovario, ese óvulo es aspirado por ¿aspirado por quién? Fimbrias. Fimbria de la trompa de Falopio. Aspira y es llevado hacia la región ampular de la trompa de Falopio. Se recuerda que hemos dividido una región intramural, una región ísmica y una región ampular. Entonces ese óvulo es aspirado hacia la región ampular de la trompa de Falopio. Muy bien, queda ahí. Esa paciente, 12 a 24 horas después, tiene una relación sexual, ¿no es cierto? Por el canal vaginal ingresan millones de espermatozoides. Llegan al nivel del cuello uterino, hace un alto, hay una capacitación. No nos olvidemos que en el canal endocervical tenemos el moco cervical, que es el que protege de la no entrada de gérmenes hacia la cavidad uterina. Pero cuando la mujer está ovulando, este moco cervical se vuelve más permisible y deja que penetren los espermatozoides que están más fuertes, digamos, más preparados, más capacitados. Entonces ingresan los espermatozoides por el canal, por el orificio cervical externo, que es este, suben por el cuerpo uterino, ¿ya? Llegan hasta el ostium, este es el ostium, de las trompas de Falopio. Igualmente hay una capacitación, hay una selección de espermatozoides, porque no todos penetran, ingresan y van por sus movimientos ya de la cola que tiene los espermatozoides, ingresan y van y llegan donde está el óvulo. Entonces uno de ellos, como ven ustedes aquí, va a penetrar por la corona radial, luego va a penetrar la zona pelúcida y en ese momento hay una reacción del óvulo que ya no permite el ingreso de más espermatozoides. Entonces ahí va a ocurrirse cada uno tiene su núcleo. Ustedes saben que el espermatozoide masculino tiene cromosomas XY y el femenino tiene XX. ¿Quién determina el sexo del feto? Es el varón. ¿Ya?
Por eso muchos dicen, ¿qué soy las mujeres? Queremos hombres. Voy a cambiar de mujer. No, si es él el que determina el sexo, no la mujer. ¿Ya? Entonces cada uno deposita su nucleolo y ocurre la fecundación. ¿Dónde? La fecundación ocurre 2 a 24 horas después de la ovulación y ocurre a nivel de la región ampular o ampollar de la trompa torácica. ¿Está claro? Sí. Bien. Una vez que ha ocurrido la fecundación, va a existir, como dijo su compañera, una división celular en blastómeras. A las 24 horas vamos a tener 2 blastómeras. ¿Ya? Y va a ir migrando de la región ampular, va a ir migrando por la trompa falópica. Luego se va a convertir en 4 blastómeras. Luego se va a convertir en 8 blastómeras. Al cuarto día se va a convertir en mórula. Y al quinto día ya va a tener 16 a 32 blastómeras y se va a convertir en blastocisto. Al sexto, a partir del séptimo día, ese blastocito va a tratar de implantarse en la mucosa endometrial del cuerpo uterino. Ahí comienza la implantación sexto o séptimo día, que dura generalmente hasta el 9º o 10º día. Ahora, ¿pero qué pasa? Para que haya la implantación, su compañera bien lo dijo, tiene que haber una receptividad de la mucosa endometrial. ¿Cierto? Ustedes saben que hay muchas pacientes que tienen un proceso infeccioso inflamatorio y no puede darse la implantación. Y ese blastocisto no va a poder implantarse y va a caer y va a salir como una menstruación normal, que la paciente estoy menstruando. ¿Ya? Son lo que llamamos aborto subclínico. Se dice que el 50% de los embarazos terminan en aborto subclínico. Que la mujer ni se enteró de que estaba embarazada. ¿Okay? Ahora, el blastocito para implantarse necesita seguir pasos. Su compañero lo ve. Primero tiene que haber un acercamiento del blastocito a la mucosa endometrial. Se acerca el blastocito. Luego tiene que haber una adhesión. ¿Qué significa adhesión? Que el blastocito se va a adherir a la mucosa endometrial. Y por último, tiene que haber una invasión del blastómero. El blastómero va a invadir la mucosa endometrial. Entonces ahí decimos que ya ocurrió la implantación. ¿Cuánto tiempo transcurre de la fecundación hasta la fecundación? De 7, 8, inclusive hasta 10 días. Cuando ya está implantado, ¿ya? Podemos decir que probablemente ese embarazo siga adelante. ¿Ya? Y eso lo sabemos al 9º o 10º día. Y ahí, al 10º o 11º día, nosotros ya podemos saber si la mujer está embarazada. ¿Mediante qué? Mediante un examen de plasma sanguíneo o sangre, ¿ya? Que identifica inmediatamente la presencia de una hormona, que es la hormona gonadotrofínica coriónica humana, llamada la hormona del embarazo. Esta hormona tiende a duplicarse cada 2 días. ¿Ya? En los primeros días de que aparece la hormona, los valores son bajos. Luego después comienzan a multiplicarse. Y nosotros podemos saber que una mujer está embarazada antes de que le falle el periodo menstrual. Porque ya ustedes saben, ¿cuándo se preocupa una mujer de que está probablemente embarazada? Cuando su periodo menstrual no le viene, ¿no es cierto? Recién piensa que está embarazada o puede ser otra cosa. ¿Ya? ¿Está comprendido? Sí. Sí. La presentación es el proceso a través de los cuales las células trofoblásticas dan origen a la placenta. La placenta es un órgano autónomo, transitorio y único, que su función es crear un vínculo, además del traspaso de oxígeno y nutrientes entre la madre y el hijo. En el desarrollo placentario hay 2 periodos, el periodo prevellocitario y el periodo vellocitario. El periodo prevellocitario es del día 6 hasta el día 13
donde comprende dos etapas: la prelacunar, que es cuando las células trofoblásticas van a la superficie del endometrio para crear citotrofoblasto o Citotrofoblasto y luego el sincitio trofoblasto. Cito es uno y sincitio es otro. ¿Ya? o trofoblasto villositario. Y la etapa lacunar es cuando ya el saco está formado y comienzan a hacer los vasos maternos, los primeros vasos maternos. Y el periodo vellocitario, que es desde el día 13 de la preconcepción, que es el primer contacto de la madre con el hijo a través de la sangre. La anatomía y evaluación macroscópica de la placenta en el tercer semestre es un examen complementario donde se ve la forma, consistencia, cara fetal, cara materna y el peso. La forma es redonda u ovalada, mide entre 20 a 25 centímetros con un grosor de 3 a 5 centímetros. La consistencia es blanda, la cara fetal es color gris brillante y se puede ver el cordón umbilical. La cara materna es color rojo vinoso, se puede observar hendiduras que la subdividen entre 280 a 700 gramos. Y el peso es directamente proporcional entre la placenta y el racimo naciente. Las membranas ovulares se forman junto con el saco. A ver, placenta. Bien su compañera habló, ¿no es cierto? La placenta, inmediatamente ocurre la implantación, ya comienza el periodo placentario, la formación de la placenta. Ya su compañera nos dijo que es un periodo prevellocitario que va del 6 al 13 día y entonces el periodo vellocitario. Ahí se va formando toda la placenta. Y es muy importante la placenta, ¿ya? Porque la placenta en el embarazo cumple funciones muy importantes. Uno, compañero, de nutrición. El feto se nutre por la placenta. Respiración. El feto respira por la placenta. Excreción. El feto desecha los productos por la placenta. Una placenta a término llega a pesar normalmente 500 a 700 gramos. Tiene una forma discoidea, ¿ya? En forma de una torta, por eso le llamamos la torta placentaria. Posee una cara materna y una cara fetal. ¿Ya? La cara fetal es la que se encuentra relacionada con... A ver, bueno, atrás una placenta. Ya. Esta que está aquí, esta es el cordón umbilical. El cordón umbilical que mide de 50 a 60 centímetros aproximadamente. En el cordón encontramos dos arterias y una vena que tienen sus funciones importantes. La cara fetal es esta, es la que está en relación con el cordón umbilical, donde se inserta el cordón umbilical. Y cuando nosotros veamos parto, vamos a ver el alumbramiento. Normalmente la placenta sale por la cara fetal. ¿Ya? Entonces, luego tenemos la cara materna, que es esta. La cara materna es donde se encuentran los cotiledones placentarios. ¿Ya? Es como una carne rojiza, ¿ya? Que tiene muchos cotiledones. Hablan de 6, de 12, hasta de 30 cotiledones placentarios dependiendo del tamaño. Y como les dije anteriormente, las funciones de la placenta son muchas, pero las principales: respiración, nutrición, excreción. La placenta es muy importante, como les dije, para nosotros. Normalmente el feto se nutre en la etapa embrionaria por cuando hay la ovulación, este folículo de Graf se rompe y sale el óvulo, ¿no es cierto? Este folículo de Graf roto se va a convertir en cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo es el que va a nutrir a ese feto las primeras 8 semanas, hormonalmente con
progesterona hacia el feto, hacia el embrión, perdón, los efectos después de las 8 semanas. Y a partir de las 8 semanas ya entra en funcionamiento la placenta, que es la que va a nutrir ya al feto, al embrión, al feto, hasta que se produzca el parto. ¿Ya? Ahí comienza la función de nutrición de la placenta hacia el feto. Y ahí está, como dice su compañero, en un disco aplanado, redondo, con un diámetro de 20, grosor de 3 centímetros, y llega a pesar, varía entre 280 y 700 gramos. Generalmente las pesamos la placenta nosotros en los partos y miden entre 500 a 550 gramos cada placenta. La placenta va en relación con el tamaño del feto. Feto pequeño, placenta pequeña. Feto grande, placenta grande. ¿Ok? Sí. Las membranas ovulares se forman junto con la placenta, el líquido amniótico y el feto, y están formadas por 3 capas. La más interna, que es la amnios, que está en contacto directo con el líquido amniótico o la bolsa de las aguas, la corion y tecido. En la fisiología placentaria está la circulación fetal, llega la sangre desoxigenada a través de las arterias umbilicales y sale sangre oxigenada a través de las venas umbilicales desde la placenta hacia el feto. Y la circulación materna, la homeostasis fetal, depende de la circulación materno-placentaria adecuada. Pero hablando de la placenta como órgano de intercambio, Escuchen eso. como el doctor dijo, la placenta tiene 3 funciones. Ahí tiene la función de alimentación, de excreción y de respiración. Para que haya ese intercambio es muy importante la membrana placentaria. Ahí pueden ver una imagen de todo el cambio de sustancias que hay, por ejemplo, de la madre al feto, ¿qué es lo que va a pasar? El oxígeno, y del feto a la madre el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el bebé necesita del oxígeno, pero no tiene dónde botar, entonces va por la membrana, y la mamá que ya tiene el sistema respiratorio desarrollado va a poder a través de la exhalación eliminar todo el dióxido de carbono. Lo mismo pasa con los aminoácidos, por ejemplo, una cadena polipeptídica de 20 aminoácidos forman proteínas. En el feto, esas proteínas se van a formar de acuerdo a su necesidad para formar los tejidos, para que cumplan su desarrollo completo. Y el producto de eso en el feto, que es el producto de ese metabolismo, es la urea. Entonces la mamá igual tiene su sistema de excreción más desarrollado, va a pasar por la membrana, va a llegar a la sangre de la madre y ella lo va a eliminar, por ejemplo, por la orina. Ahí tienen otra imagen que pueden ver esas vellosidades de la parte de la mamá. Y del otro lado sería la parte del feto, donde también está presente, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio, donde va a entrar 3 moléculas de sodio a cada 2 potasios que van a salir. Eso es importante por la transmisión de señal eléctrico y también por la excitabilidad celular. Todo lo que yo les dije va a depender de varias cosas. Como pueden ver, va a depender del tipo de sustancia, de la concentración en sangre materna, del flujo sanguíneo materno y fetal, va a depender también del gradiente de concentración, que va de mayor a menor, y de la superficie disponible para el pasaje y del espesor de la membrana. Ahora, como pueden ver, respuesta inmunológica adversa. ¿Por qué es importante esa barrera placentaria, por ejemplo? Porque la mamá tiene células de linfocito T y células natural killer. Si eso pasa al feto, lo va a reconocer como un cuerpo extraño y puede ser que afecte su desarrollo. También tiene, por ejemplo, los anticuerpos, donde el único anticuerpo que va a pasar en pequeña cantidad va a ser la inmunoglobulina, la IgG, que va a ayudar en la inmunidad del feto. Hablando de infecciones ahora, por ejemplo, lo que es la toxoplasmosis, la rubéola o el citomegalovirus, igual esa barrera placentaria es importante para que no haya este tipo de infección.
La diabetes estacional, por ejemplo, si tengo altos niveles de glucosa, va a pasar la membrana placentaria, va a llegar al feto. En el feto va a aumentar también los niveles de insulina, y al hacer eso va a hacer con que haya un crecimiento anormal que puede originar una macrosomia fetal, que va a ser cuando el bebé nace en un peso que es mayor del promedio. Y la sustancia, consumo de sustancias tóxicas, por ejemplo, si el alcohol llega a pasar, igual afecta el desarrollo fetal. Bueno, la placenta como órgano endócrino, las hormonas placentarias necesarias para el establecimiento y el mantenimiento del embarazo, la adaptación del organismo materno a la gestación, el crecimiento a la salud fetal, la tolerancia inmunológica y el desarrollo de los mecanismos involucrados en el trabajo de parto. Bueno, como podemos observar acá en la imagen, tenemos el principal tejido, que es el tejido citotrofoblasto. Y más acá arriba tenemos la glándula uterina, que está localizada en el epitelio glandular do endométrio, y las glándulas se sintetizan y se agregan con la mayor parte de las proteínas. Las hormonas placentarias principales son divididas en proteicas y esteroídicas. Y acá, como podemos observar, tenemos 4 hormonas claves durante el embarazo, que es la hormona gonadotropina coriónica humana, conocida como HCG. Es una glicoproteína liberada por el embrión tras su implantación en el útero materno, conocido como la hormona de embarazo. Somatotropina coriónica humana o hormona lactógeno placentaria. Tiene objetivo lactógena y similar a la hormona de crecimiento. Su producción aumenta gradualmente a la parte de la segunda semana o la tercera semana tras la fertilización del óvulo. Y tenemos también la hormona liberadora de corticotropina, conocida como CRH, estimula la liberación de hormona adrenocorticotropina con relación dosis dependiente. Y por último tenemos la hormona esteroides. La placenta se comporta como un gran productor de esterógenos y progesterona. Ahora hablando de crecimiento y la fisiología del feto, del aparato circulatorio, como pueden ver a la semana 5 de la menorrea, esto es a la ausencia de la menstruación en las mujeres con edad fértil, comienza a aparecer los esposos. Estamos hablando de la etapa embrionaria, donde se van formando órgano por órgano. Está hablando de la parte cardíaca. Entonces va a aparecer los esbozos de los vasos sanguíneos que van a comunicar el embrión con el saco vitelino, de dónde va a extraer los alimentos. Entonces, a partir de la 6ª semana comienza el latido del tubo cardíaco primitivo, por ejemplo, tú lo puedes ver a medio de ecografía. En la semana 16 te va a tener los señales electrocardiográficos. En la semana 20-22 ya vamos a poder identificar la ocultación a través de la pared abdominal de la mamá. Entonces, la diferencia entre circulación fetal y de un recién nacido, por ejemplo, la fetal, es que el intercambio gaseoso se hace por medio de la placenta. En cambio, un recién nacido, como ya está desarrollado y ya tiene la presencia del surfactante, entonces va a ser a través de los pulmones. Hablando de sangre fetal y hematopoiesis, como pueden ver, la hematopoiesis comienza en el saco vitelino del embrión muy joven. El siguiente sitio de la hematopoiesis va a ser el hígado y finalmente la médula. Es importante hablar aquí que en un feto los niveles de los factores de coagulación están disminuidos, y cuando es recién nacido todavía baja más. Por eso hay mucho riesgo de hemorragia, y eso se soluciona administrando vitamina K. Ese déficit de vitamina K es justificado porque todavía no tiene el tracto intestinal, no tiene las bacterias que, por ejemplo, nosotros tenemos. Ahora vamos a hablar de los otros aparatos. Como pueden ver, el respiratorio se desarrolla a partir de la faringe a la 6ª semana de la menorrea. Va a seguir con la laringe, con la tráquea, con el bronquio y los alvéolos. Los alvéolos son muy importantes en la semana 28, que también vamos a tener el peso aproximado de 1000 gramos, y marca un tiempo importante.
donde va a dejar de ser un feto inmaduro, va a pasar a ser un feto prematuro. Y ahí va a haber la síntesis del surfactante. Como ustedes vieron en neumología, el surfactante es importante. ¿Por qué? Porque va a aliviar o reducir la tensión superficial en el alvéolo, y eso hace que al momento de exhalar no haya un colapso, y también va a facilitar la expansión pulmonar para que también pueda ser facilitado la inhalación. Esa es la importancia del surfactante. De hecho, a partir de la semana 28 de gestación comienza la aparición, la producción por el sujeto de la sustancia receptiva o surfactantes pulmonares que van a ayudar a la modulación de esos pulmones. Es por eso que se llama, de los 28 semanas hacia abajo, se llama feto inmaduro, por esa razón, porque todavía no hay la producción de los surfactantes pulmonares. Generalmente, un feto que nace antes de las 28 semanas de gestación, las probabilidades de vida son menores, a no ser que esté en un servicio de neonatología, donde tenga unidad de terapia intensiva, tenga los medios necesarios, tengan surfactantes pulmonares, porque hoy en día existen surfactantes pulmonares que le podemos colocar a la residencia. Por esa razón se llama feto inmaduro cuando un feto nace entre las 22 semanas y las 27 semanas y 6 meses. Teóricamente, a partir de la semana 28 ya hay inicio de la circulación de las sustancias principiosas. Sí. de hecho es, según la literatura, la causa más común de muerte, la inmaduración pulmonar. Entonces puede ser que el bebé nazca con la respiración superficial y muy rápida, puede haber que haya un bebé que esté cianótico igual y que necesite de suplementación, como el doctor dijo. Entonces decimos que la verdadera respiración entonces se va a dar luego después del parto. Comienza la verdadera hematosis, porque el feto que antes respiraba, se nutría por la placenta, una vez que nace, no se olviden que hacemos el corte del cordón umbilical. Entonces, ¿qué? El feto ya tiene que valerse por sí mismo, tiene que respirar por sí mismo, a no ser que no tenga una pulmones inmaduros o tenga alguna otra patología. ¿Ok? Sí. Y el propio cuerpo va a reconocer igual ese cambio y va a iniciar el cierre de lo que vimos, por ejemplo, en cardiología, con el cierre del ductus arterioso y del foramen ovárico. Hablando del aparato digestivo, en la semana 20 va a tener un desarrollo significativo de la función y la dilución diaria del líquido amniótico del feto en término tiene que llegar hasta 450 ml en las 24 horas. Ahora, si eso no ocurre, ¿qué vamos a sospechar? Por ejemplo, que puede haber una atresia del esófago. Esa atresia es una malformación congénita y lo que va a causar es una obstrucción en el tracto intestinal, por eso no está consiguiendo deglutir. Y va a haber mayor cantidad de líquido amniótico. Eso se denomina polidramnios. Entonces, polidramnios, ¿qué es? Exceso de líquido amniótico. En el aparato urinario, en la semana 13-14, ya los nefrones tienen cierta capacidad de excreción. La tasa de producción horaria de orina fetal, fetos normales, se incrementa de 10 ml a las 30 semanas y de 30 ml en fetos maternos. Las glándulas endócrinas, como ya mencionó Leticia, en la semana 12 de gestación se va a encontrar entonces en la hipófisis fetal la corticotropina, somatotropina y la tirotropina. Y el sistema neuromuscular ya va a haber movimientos activos intrauterinos desde la semana 7 y 8. Su máximo va a ser en la semana 29 y 38 y luego va a disminuir hasta el momento del parto. Esto está influido por ciclos de vigilia-sueño que van a durar cerca de 20 minutos y la presencia de estos movimientos se puede interpretar como bienestar fetal. Y por último, de mi parte, un paradito para que lo revisen de su libro con las características relevantes y también importante ver ahí que se divide en semana, en peso y centímetros y puede diferenciar entre un periodo embrionario y un periodo fetal. En el periodo fetal van a ver que se divide ahí entre el prematuro, maturo y feto término, está con la semana. Bueno,
hablaremos un poco de lo que es el líquido amniótico. El líquido amniótico es un líquido que se va ya en equilibrio dinámico entre la madre y el feto. Este líquido nos va a influir tanto en los estados patológicos como también en la edad gestacional. El color en condiciones normales es claro y es ligeramente opaco o blanco grisáceo o amarino. Como pueden observar en la imagen abajo, si este líquido está con una coloración alterada, se debe investigar. Como ejemplo, cuando está verde o marrón, significa que hay la presencia de líquido amniótico meconial, que significa que hay la presencia de meconio. El meconio es la primera deposición del feto. El olor es semejante al del hipoclorito de sodio, que es el esperma. Tiene una densidad de 1007 y una reacción ligeramente alcalina con un pH de 7.4. Este líquido está constituido por 98% de agua y 2% de sólido. Dentro de este sólido están la albumina, los sales, la glucosa, los lípidos, la urea, la creatinina, las vitaminas, la bilirrubina y la hormona. Algunos estudios han demostrado que en esas hormonas se puede encontrar la oxitocina, la progesterona, el lactógeno placentario, entre otros. Este líquido tiene dos orígenes, la origen amniótica y la origen fetal. La origen amniótica, en su favor está la presencia de líquidos en las primeras etapas del desarrollo del huevo y también en los huevos carentes del embrión. En el primer trimestre es un transudado de plasma materno y fetal y está compuesto, como ya había dicho, por las aguas de los solutos que van a difundir libremente a través de la membrana coreoamniótica y la piel fetal. Decimos que la piel fetal va a representar un órgano transitorio de transporte activo que va a ocurrir hasta el comienzo del proceso de queratinización. A partir en la parte fetal, el feto va a orinar en la cavidad amniótica desde la 20ª semana en adelante. La cantidad emitida es de 20 a 30 ml por hora al término de la gestación. A partir de la semana 24, la piel se vuelve impermeable por el proceso de queratinización y en el segundo y el tercer trimestre se va a originar la producción de orina en los riñones fetales y en menor medida por secreciones broncopulmonares. También la producción de orina ocurre entre la 8ª y la 10ª semana. Ese líquido pasa por un proceso de reabsorción. Este proceso puede ocurrir a través del cordón umbilical, que inyectado los isotopos radioactivos, el líquido amniótico va a pasar a la orina fetal y de acuerdo con el gradiente de concentración ocurre el pasaje del feto se haría a través del cordón umbilical. Una vez en el interior de la gelatina de Wharton, el líquido amniótico puede pasar por vasos umbilicales o ser transportado hacia los estratos conjuntivos. El estrato conjuntivo está en esta parte, como pueden observar, el estrato esponjoso, y es desde donde podrá ser reabsorbido por los vasos subicordiales. En la reabsorción a través de las membranas ocurre que el epitelio amniótico puede permitir el pasaje de líquido en ambos sentidos, a través de este espacio, el espacio conjuntivo amniótico. A través del feto ocurre que el feto maduro va a deglutir en media 500 ml de líquido amniótico en 24 horas y 50% de agua transferida del líquido amniótico a la madre se haría por intermedio del feto. Acerca de la circulación, el líquido amniótico se va a renovar en forma continua y mantiene un volumen sensiblemente constante. Habría tres compartimentos a considerar, que sería el amniótico, el materno y el fetal. En un embarazo temprano, esa transferencia se hace principalmente entre el compartimento materno y el amniótico. Ya en los embarazos más avanzados se va a tomar importancia el compartimento fetal y al término el 40% de agua transferida a la madre se hace a través del feto y los otros 60% restantes a través de las membranas ovulares. Ya, ustedes ahí han visto cómo se forman los diferentes órganos del embrión y su maduración. Es muy importante lo que hablamos sobre el aparato respiratorio, desde cuándo se inicia su origen, que a nivel de la faringe, y luego va
originando el resto de los componentes del aparato respiratorio. ¿Ya? El aparato respiratorio es muy importante. El 90% de las patologías neonatales que ingresan a una terapia intensiva neonatal son por problemas respiratorios, por la prematurez, por la inmadurez. Muchas veces nacen fetos inmaduros. Decimos, apáguelo, vamos a... Ya lo van a poner. Ya, apáguelo. Se dice que cuando un feto nace de 0 hasta las 22 semanas, se denomina un Imaturo. Ah, bom, perdão. Cuando un feto nace entre las 22 semanas y 27 semanas y 6 días, se denomina inmaduro. O sea, las condiciones de vida son pocas. Cuando ese feto nace entre las 28 semanas y 31 semanas y 6 días, se lo denomina ya prematuro. Pero es un prematuro extremo, ¿no es cierto? Cuando nace entre las 32 semanas y 33 semanas y 6 días, se lo denomina prematuro moderado. Las condiciones de vida mejoran. Y cuando nace entre las 34 semanas y 36 semanas y 6 días, se lo denomina prematuro tardío. Eso tiene muchas probabilidades de vivir sin pasar a una terapia intensiva probablemente. Y ya cuando nace entre las 37 y 41 semanas y 6 días, se denomina materno. Cuando nace arriba de las 42 semanas, hablamos de posterno. No quiere decir que un feto que nazca a las 38 semanas va a nacer bien. Puede haber una asfixia neonatal por el trabajo de parto, por el periodo explosivo. Hay fetos que están muy bien, el periodo explosivo se vuelve muy prolongado y puede haber un sufrimiento fetal y nacen con alga baja, que eso probablemente tenga que pasar a una asistencia respiratoria. ¿Okay? Bueno, y cuando hablamos de la parte cardíaca, compañero, vamos a partir la parte cardíaca comienza a partir de la semana 5 después de la fecundación. ¿Cierto? Sí, señor. Ainda sobre a parte respiratória, se nasce com 28, 32 semanas a 33, está imaduro moderado, não? Ya. Existe alguma medicação que tem que poner em bebê para que madure os pulmões? Não. Nosotros, cuando vemos que vamos a tener un parto prematuro a partir de las 28 semanas hasta las 34 semanas, si prevenimos que en la primera semana van a nacer, nosotros hacemos maduración fetal. Colocamos corticoides, ¿ya? Colocamos la betametasona o la dexametasona en fetos menores de 28 semanas hasta las 34 semanas. Después de las 34 semanas no utilizamos porque se supone que ya ese feto probablemente esté no pulmones, ¿ya? Pero colocamos dos dosis, colocamos 24 miligramos, pero ese feto tiene que nacer en los primeros 7 días después de la última dosis. Hay colegas que dicen, vamos a colocar, hacer tu maduración fetal sin necesidad. La maduración fetal se realiza cuando tenemos riesgo de un parto prematuro. Antes no hay necesidad. ¿Ok? Pero uma outra pergunta, a madre que recebe esta medicação ou diretamente? Si el feto está dentro de la madre, ¿no? Colocamos a la mamá y la madre transmite por la placenta hacia la maduración
pulmonar, fetal, que no solamente es pulmonar, porque sirve de muchas cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son los que son significativos para decir que va a tener un parto prematuro? Los signos que observamos para poder dar esa medicación. 1. Contracciones uterinas. ¿Ya? Cuando hablemos de parto, vamos a ver que existen contracciones tipo A, por ejemplo, que son normales, ni la paciente lo percibe, solamente podemos verlo nosotros mediante ecográficamente o un Doppler fetal. Después tenemos las contracciones de Braxton y Hicks, ¿ya? Que son contracciones que sí la madre percibe, pero son contracciones que le vienen una por hora. Después tenemos las contracciones del preparto, que se inician a partir de las 30 semanas de gestación, que tiene su función, tiene su porqué. Y luego ya tenemos las contracciones del trabajo de parto. Si una paciente está con contracciones y nosotros le realizamos una cervicometría, hemos dicho anatómicamente que el cuello mide entre 3 y 3.5 centímetros. Y si esa paciente está con dolores y le hacemos una cervicometría y ese cuello está reducido a 2 centímetros, ¿qué significa? Que está entrando en un riesgo de que nos va a hacer un parto prematuro. Y peor aún, si hay dilatación del cuello uterino. Cuando hablamos de una amenaza de parto prematuro, mínimamente una paciente tiene que tener 2 contracciones. Y mínimamente tiene que haber un 40% de elevamiento del cuello uterino y una dilatación por lo menos de 2 centímetros cuando hablamos de amenaza de parto prematuro. Otra cosa es trabajo de parto prematuro. Ahí ya tenemos más contracción, tenemos un borramiento del cuello uterino mayor al 50% y tenemos una dilatación mayor a 2 centímetros. Así nosotros diagnosticamos él. Bueno, estamos hablando de la parte cardíaca, ¿no es cierto? A partir de la 5ª semana ya nosotros. Es importante porque a partir de la semana 6, después de la fecundación, nosotros ya percibimos la embriocardia, o sea, los latidos cardíacos del embrión. 6ª semana, cuando hacemos una ecografía transvaginal. Pero si hacemos una ecografía abdominal, recién la vamos a percibir a partir de la semana. ¿Por qué es importante? Muchas veces la paciente tiene una gestación de 8 semanas, le hacemos una ecografía y no encontramos el latido cardíaco. Le hacemos por vía vaginal, no encontramos. ¿Qué hacemos? Vuelve a hacer en una semana y le volvemos a repetir la ecografía. Y puede ser que encontremos la embriocardia o puede ser también que no. Si no encontramos la embriocardia, ¿qué pasó? Murió. No hay fe. No hay vida. No hay. No puede ser que el embrión haya fallecido muerto o no haya embrión. Sucede mucho. Es por eso la importancia del control renal. Bueno, jóvenes, ¿quién tiene un libro de la materia? ¿Alguien está? Préstame. ¿Este es el último? No, sería mucho. Viejo. Hemos visto anatomía, Sí. hemos visto origen y desarrollo del embarazo. Ahora vamos a ver canal del parto y móvil fetal. ¿Ya? A ver. Si nombro ahorita a alguien que haya expuesto, me avisa, ¿ya? Porque así estoy coordinando la misma. Aline Verónica, ¿expuso usted? No. Ya. Entonces, Aline. Alison. Ana Felicity Asís. Y Antonio Carlos.
Ustedes cuatro, un tema corto y muy bonito. Canal del parto y móvil fetal. ¿De qué se trata ese tema? Se trata de, primeramente, la anatomía de la cabeza del feto. Cuando hablamos de móvil fetal, vamos a hablar de un continente, que es el cuerpo uterino, y un contenido que es el feto. Y cuando hablamos de móvil fetal, vamos a ver cómo ese feto se adapta dentro de la cavidad uterina. No nos olvidemos que el feto a término, ¿cuánto mide? Mide 50 centímetros, ¿no es cierto? Aproximadamente. ¿Y pesa cuánto? 3 kilos y medio. Y el feto tiene que construir la manera de adaptarse dentro de la cavidad uterina. Va a tener una actitud, va a tener una situación, va a tener una presentación. ¿Ya? De eso se trata el móvil fetal. Aquí vamos a aprender los conceptos básicos de qué es una presentación. ¿Cuántas modalidades de presentaciones tenemos? Tenemos dos modalidades de presentación, dos variedades de presentación. Una presentación cefálica y una presentación global. La presentación cefálica tiene modalidades. Una modalidad de vértice, una modalidad de Bredman, una modalidad de frente y una modalidad de cara. Y cada una de estas modalidades tiene sus puntos guía, tiene su actitud, tiene su punto guía y tiene su punto guía. Todo eso vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿me preparan ese tema? Canal del parto y móvil fetal. ¿De quién es el libro? Ahora tenemos práctica con dos grupos, sino con un grupo o dos, a partir de las 5:10.